través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Y en este bloque en que conversamos sobre actualidad en educación, quisiera detenerme un momento para referirme a un asunto bastante crítico que probablemente ha pasado inadvertido en los últimos días. Durante la semana pasada, mientras se realizaba uno de los balances diarios estadísticos sobre el estado de impacto de la pandemia por COVID-19 en Chile, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, hizo un llamado a abandonar las críticas hacia el gobierno y asumir lo que él considera una corresponsabilidad entre diferentes actores por las decisiones tomadas. ¿Estamos escuchando bien? Dice textualmente: a esta hora no deberíamos seguir poniendo énfasis en cuán confiable es o no el gobierno, cuán bien o mal está haciendo las cosas el gobierno, señaló Vivaldi, quien por lo demás es médico cirujano. Y luego añadió: yo creo que definitivamente tenemos conciencia hoy día de que es un problema mayor que afecta a la nación en su conjunto. Vivaldi propuso un rol más relevante de las universidades y otros entes. Nosotros como universidades en las mesas sociales hemos enfatizado en estar muy disponibles para una corresponsabilidad. Quisiéramos que hubiera una notificación y justificación de la toma de decisiones donde fuéramos partícipes diferentes actores y poder dejar de lado definitivamente la ecuación de si el gobierno está haciendo bien las cosas o si dice o no la verdad. En la Universidad de Chile estamos muy disponibles para asumir esa corresponsabilidad, insiste, y hacer un llamado a todos para que en conjunto tomemos las decisiones más adecuadas y veamos la realidad de la manera más certera, concluyó el rector de la Casa de Bello. Yo decía, quiero detenerme aquí un momento, porque me parece absolutamente impresentable que la máxima autoridad de la Universidad de Chile, que el principal representante de las casas de estudio que están llamadas a hacer precisamente ese ejercicio crítico de la sociedad, esté llamando ahora a omitir las críticas al gobierno de turno. A uno podría no interesarle el gobierno de turno, pero cuando se trata de políticas públicas, no es posible saltarse ese cuestionamiento. No es posible precisamente porque el país entero es testigo de que la cantidad de muertes y de contagios y de estados críticos en los hospitales de pacientes que tiene este país no es resultado precisamente de una actitud masiva de la población, es fundamentalmente resultado de un diseño de políticas públicas absolutamente irresponsable, improvisado y peculiarmente poco participativo. Ya lo hemos señalado en otras ocasiones. Aquí ha sido el propio colegio médico el que ha advertido desde un principio, desde antes incluso de la llegada del primer caso oficial al país el 3 de marzo, cuáles eran las medidas mínimas que había que adoptar para prevenir, y esas medidas jamás fueron escuchadas.
nunca lo fueron. Y hoy día tenemos que lamentar la pérdida de miles de vidas humanas. Y además de esos errores impresionantes que afectan la vida humana, decisiones que lo que hacen es coartar la posibilidad de participar. Si aquí no ha sido la ciudadanía la que ha tomado las decisiones que estamos lamentando todos. De modo que si es irresponsable y es una brutalidad lo que han hecho las autoridades sanitarias de este país en materia de contención fracasada de la pandemia, la pretensión de omitir los comentarios críticos hacia esas autoridades, la verdad es que no hace más que, por omisión, exacerbar esa situación. En los últimos días hemos visto gestos irresponsables y esos gestos, desde luego, son vistos por todos los chilenos y por todo el mundo. Gestos como abrir sin más el ataúd de una persona que murió contagiada de coronavirus en un acto funerario oficial encabezado por el presidente. Al mismo presidente que hemos visto bajarse de un vehículo a saludar en Plaza Italia en medio de la restricción legal dictada por él mismo. Pero esas son imágenes accesorias. Lo fundamental es que aquí se han tomado decisiones absolutamente erradas. Lo fundamental es que el gobierno, además de no prevenir, se demoró 2 meses en entregar una caja de alimentos que alcanza para nada en el caso de las necesidades de las familias más vulnerables del país, y se entregó por una sola vez. Se trata de un gobierno que ha improvisado en materia de educación relativa al contexto de pandemia y el contexto de cuarentena. Entonces, si las universidades son las llamadas a realizar el ejercicio crítico de la sociedad, ¿cómo puede aparecer una autoridad máxima del principal plantel universitario del país llamando a no hacer críticas al gobierno y a decir que, voy a repetir literalmente, hay que dejar de lado la ecuación de si el gobierno está haciendo bien las cosas, como si eso fuera un detalle, o, dice Vivaldi, si dice o no dice la verdad? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo eso va a ser el llamado de una universidad? Pero qué actitud más vergonzosa y qué actitud más cómplice. Aquí da exactamente lo mismo si un ciudadano es partidario o no del gobierno de turno. Su derecho a criticar es condición elemental de una democracia, pero también es requisito fundamental para que se dé el debate que pueda permitir efectivamente en algún minuto tomar decisiones críticas. No puedo sino lamentar que el rector Vivaldi pretenda o suponga que, callando los errores del gobierno, que tiene todas las atribuciones para tomar medidas extraordinarias, que además esté diciendo ese rector que da lo mismo si el gobierno dice o no dice la verdad. Y aquí de nuevo toda la ciudadanía es testigo de cómo se ha improvisado respecto del número real versus número oficial de fallecidos, de contagiados a nivel nacional y por comuna del país. ¿Cómo se va a olvidar que hubo autoridades que quisieron abrir malls durante la pandemia? ¿Cómo pretende el rector Vivaldi llamar a ejercer una corresponsabilidad sobre las decisiones
si el mismo Poder Ejecutivo ha pateado la mesa social que debía dar ese debate? Esa no puede ser la actitud de una universidad, de ninguna, en caso alguno. Y debemos subrayar esto porque aquí estamos hablando de la principal universidad pública del país. ¿Qué le queda entonces en materia de opinión al resto de esas empresas que compran y venden títulos de educación superior? Y en este bloque en que conversamos sobre actualidad científica, las noticias nos trasladan
a México. El observatorio de Xochicalco comprueba que en Mesoamérica no todas las observaciones astronómicas se hacían a ojo desnudo, sino que se efectuaban de forma indirecta y con ayuda de un instrumento, destacó en los últimos días Rubén Morante López, premio al Decano 2019 y docente en la Universidad Veracruzana. Rubén Morante dictó la conferencia El Observatorio de Xochicalco, primer telescopio solar de la humanidad, en las llamadas Tardes de Ciencia, organizadas por la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, para divulgar el trabajo de investigación que se realiza al interior de esta casa de estudios. Comentó que el título de la charla es resultado de una hipótesis que se han planteado desde hace algún tiempo. Si los Tlamatinime, o sabios prehispánicos, inventaron en el siglo VIII después de Cristo un telescopio para observar y medir los movimientos aparentes del Sol. La construcción de un telescopio solar sería una hazaña del intelecto del México prehispánico, producto del pensamiento científico que muchos niegan a Mesoamérica. Se trataría de un instrumento similar en su estructura y funciones al gran invento del siglo XVII atribuido a Galileo, el telescopio solar, manifestó. Y explicó que los telescopios solares son fijos, requieren de gran distancia focal, se construyen al interior de torres o bajo tierra y el diámetro de sus lentes es pequeño. El observatorio de Xochicalco cumple con lo mencionado anteriormente. En lugar de tubo metálico, usaron polígonos de piedra desfasados a lo largo del tiro, el punto focal fuera de los orificios de los discos astronómicos y el plano distal probablemente estaba en una mesa donde se registraban las imágenes proyectadas por el Sol. Durante la plática explicó tres conceptos: gnomon, cámara oscura y telescopio. Los gnomon fueron los primeros instrumentos usados para observar el Sol a través de la proyección de sus rayos o de la sombra de un cuerpo sobre la superficie terrestre. Las cámaras oscuras son gnomon de luz, los recintos cerrados que reciben a través de un orificio la proyección de un objeto iluminado en su exterior. El telescopio fue inspirado por la cámara oscura. Ambos instrumentos tienen planos nodal y focal, así como una distancia focal. La diferencia estriba en que el telescopio usa lentes y un tubo entre el punto nodal y el plano focal. En el siglo XVII se fijó una lente en un árbol para observar el Sol y a partir de entonces los telescopios solares se construyen al interior de torres o bajo tierra, con un diámetro de apertura pequeño. Están fijos, solo se mueve el heliostato para seguir al Sol. Rubén Morante comentó que en Mesoamérica se practicaron dos tipos de observación de cuerpos celestes: la directa, a ojo desnudo, donde tomaban como referencia los puntos del horizonte, y la indirecta, es decir, recurrían a los gnomon de sombra y luz mediante proyecciones hacia estelas o muros y a una cámara oscura. Dijo que a lo largo de 35 años de investigación ha encontrado y estudiado más de 20 observatorios subterráneos, pero el construido en Xochicalco entre el 650 y 950 a.C. es el mejor ejemplo por su estado de conservación y su precisión como instrumento astronómico. Un observatorio subterráneo se define como un gnomon de luz, un instrumento construido al interior de un edificio o en una cueva donde por medio de un orificio en su bóveda penetran los rayos solares, determinando posiciones específicas en días clave para el calendario. Explicó que fueron usados para referenciar y registrar posiciones solares con fines cronológicos, ya que señalaban el paso del Sol por la bóveda celeste en puntos alrededor del meridiano de un sitio. Esto no descartó su uso con fines religiosos, ideológicos, políticos e incluso científicos. La ciudad de Xochicalco, ubicada al suroeste de Cuernavaca, Morelos, fue construida sobre una serie de colinas. Estuvo ocupada entre los siglos VII y X y tenía entre 10.000 y 20.000 habitantes, y el sitio cuenta con numerosos edificios. El observatorio subterráneo, ubicado en Xochicalco, denominado Gruta del Sol, ha llamado la atención
desde el siglo XVIII debido a que una de sus cámaras recibía los rayos directos de esta estrella. Mencionó que se localiza en la loma norte del sitio. Tiene una chimenea o tiro, la cual antes de llegar a la superficie se abre. A esto se le llama brocal, que es un portadisco de los denominados discos astronómicos. El tiro, describió, tiene 2 piedras y está elaborado con hexágonos desfasados que hacen la forma de un tubo, de ahí su parecido con el telescopio. Al estar desfasados los polígonos, dan una imagen redonda de la proyección del Sol al atravesarlos. Es una bóveda perfectamente hecha con piedra, que ha resistido mucho, indicó. Con respecto a los discos astronómicos, detalló que fueron encontrados durante las excavaciones realizadas entre 1993 y 1994 y son al menos 13, de las cuales 10 tienen un diámetro de 54,5 centímetros y 3 de 29,5 centímetros. Estos discos caben perfectamente en el brocal, que en realidad es un cajón portadiscos, por lo que fueron construidos para controlar la entrada de la luz del Sol hacia el observatorio subterráneo. Al comparar el aparato de Galileo del siglo XVII y el de Xochicalco del siglo VIII, nos podemos dar cuenta que es el mismo principio usado en ambos aparatos. El observatorio de Xochicalco comprueba que en Mesoamérica se hicieron observaciones de forma indirecta y a través de un instrumento. Con esto podría decirse que tenemos probablemente el primer telescopio solar de la historia.
este bloque en que en Academia Libre conversamos sobre arte, vamos a hablar sobre una obra recientemente descubierta. Se sabía de la existencia de 4 piezas incidentales para la obra de teatro El gato con botas, compuesta por el gran músico chileno Carlos Izammit. Se sabía de su existencia, pero las partituras estaban extraviadas. Y fueron encontradas recientemente nada menos que por el compositor, profesor y musicólogo chileno Freddy Chávez, quien nos va a contar algunos detalles sobre este hallazgo, pero además del hecho de que la obra acaba de ser estrenada por la orquesta de la Universidad de Santiago y finalmente grabada para que el público la pueda conocer. Hola Freddy, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los antecedentes históricos de que se disponía sobre las piezas incidentales compuestas por Carlos Izammit para la obra de teatro El gato con botas? ¿En qué contexto encontraste esas partituras después de tantas décadas sin que se tuviese noticias sobre ellas? Bueno, muchas gracias David por la invitación a conversar sobre este especial lanzamiento de música de don Carlos Izammit, que tiene que ver con el registro de 4 piezas incidentales para el gato con botas efectuado por la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago. Con respecto a los antecedentes históricos que se disponen de esta pieza, te puedo decir que estuvo por muchas décadas guardada, perdida diríamos en este caso, y responde quizás a una cercanía amistosa entre el autor de esta adaptación del cuento infantil del gato con botas para teatro infantil que hizo Armando Blin y que tenía una estrecha amistad con Izammit, una amistad que lo llevó, por ejemplo, a tener espacios de veraneo juntos, de visitas, y que en esa relación es muy probable que Armando Blin haya invitado al maestro a generar un espacio musical incidental para esta obra de teatro infantil que Armando Blin había adaptado. En el archivo se encuentra, por suerte, el libreto completo, donde de alguna manera pudimos extraer los espacios, los lugares donde la música estaba incluida, que está muy relacionada con los nombres de las piezas que se fueron ejecutando. Bueno, el encuentro de estas piezas responde un poco a esta investigación, ya que tiene alrededor de 7 años, desde 2013 en que puedo encontrar el archivo familiar resguardado de una manera única por los hijos del maestro Izammit. Permitieron un poco dejar que esto no se perdiera, como es lo que normalmente sucede con los archivos personales de los grandes maestros que ha tenido Chile, no solamente en la música, sino que en todos los ámbitos. En un alto porcentaje tienden a perderse, a disgregarse, y el caso del Izammit no ha sido lo contrario. Se ha logrado incluso de ir almacenando mayor información que incluso no estaba. Algunas cosas que he ido encontrando yo también las hemos ido adicionando al archivo para de alguna manera constituir una historia, un pasado que en este caso específico no responde a una persona, sino que responde también a una institucionalidad artística en nuestro país, gracias a una serie de gestiones que Izammit hizo. Y en ese contexto aparecen estas partituras de la suite del gato con botas, como tantas otras, que lamentablemente la institucionalidad musical chilena no logra capturar en su momento y estrenarla o también hacer algún tipo de registro que permaneciera en el tiempo y que constituyan de alguna manera las bases musicales de nuestro país, a manera de reconocimiento un poco de lo que otros hicieron en algún otro momento en la historia musical chilena. Eso no ocurre solamente para Izammit, ocurre casi para todos los compositores de los que poco sabemos y poco sabemos de su música, y
y la historiografía tiende a tomarlos más bien como intentos de esclarecer teóricamente sus posturas, pero no conocer mucho sus músicas, un poco el sonido de lo que ellos realmente hicieron. Entonces, estas partituras de la suite del Gato con Botas están anexadas a una gran otra cantidad de partituras que hemos ido constituyendo, y esta eran bastante especial porque tenían formato para orquesta de cámara, y eso es un formato que la USACH tiene y que pudo rápidamente implementar para poder ejecutarlas. Y bueno, consta de 4 piezas incidentales: del molinero seguido del gato entran en escena, el gato con botas puestas recorre la escena en diversos sentidos, el molinero lo contempla satisfecho, que son de alguna manera títulos que describen la escena que se está viviendo. Por otra parte, el gato se adormece, otra pieza, y finalmente la danza de gato. A este grupo de piezas instrumentales, don Carlos agregó 3 canciones para piano y voz, o arpa y voz, dependiendo de que si existe el instrumento. En el archivo solamente existe un registro de que las canciones en algún momento se ejecutaron en algún programa, en alguna tertulia. De las otras no hay una evidencia que indique que esas piezas antiguamente se hayan ejecutado en algún programa específico. ¿Qué características presentan esas obras desde la perspectiva de la composición musical, del estilo y de las opciones tomadas por Isamit en ellas? Bueno, con respecto a lo que tú me consultas y las características de estas obras con respecto a la composición musical, te puedo comentar que ha sido todo un descubrimiento en general. Te puedo contar que hasta el año 2013, el momento en que yo comienzo a hacer mi investigación en el archivo, solo existían 2 obras grabadas con medios técnicos profesionales, por decirlo de alguna manera, o sea, con una captura que permitiera dimensionar un poco la sonoridad de su obra. Estas piezas son el Friso Araucano, grabada el año 2010 por la Orquesta Sinfónica de Chile, y la obra Evocaciones Huilliche, que aparece grabada en una especie de antología de obras para piano y voz. Son los únicos registros que uno podría decir tienen cierta calidad para poder de alguna manera comprender de mejor manera su trabajo timbrístico, su trabajo más relacionado a la composición. Las otras grabaciones existentes son alrededor de 7 piezas que hay, donde hay también algunas obras de orquesta. Son más bien grabaciones de tipo documental, y que por la fecha en que fueron grabadas tienen algunos desperfectos de sonoridad. No nos permite apreciar con toda nitidez lo que sucede en términos musicales. Eso hace que a razón de la cantidad de obras que hemos ido catalogando, alrededor de 170 obras más o menos, 180, ahí depende cómo uno las contabilice, pero ese es más o menos el número. Podríamos decir que teníamos que alrededor del 2% de obras registradas de Carlos Isamit, de conocimiento público. Luego de ingresar al archivo y en una visión más bien musicológica que yo tengo con respecto al campo de estudio, me parecía muy relevante comenzar a hacer el trabajo de extensión del archivo y comenzar a escuchar un poco a Isamit desde el archivo, desde las piezas que estaban ahí sin ejecutarse, sin saber cómo sonaban. Si bien muchas de ellas probablemente fueron ejecutadas en encuentros de cámara, en encuentros pequeños, o también ejecutadas por orquesta, muchas de ellas no tienen ningún tipo de registro hoy en día. Entonces es como que si nunca se hubiesen ejecutado derechamente. Bueno, y ahí con la grabación del disco de cuarteto de cuerda y cuarteto de cuerda más piano,
o los dúos de violín y piano. Ahora hace poco ya tenemos listo un tercer disco con obras de piano que esperamos lanzarlo el próximo año. Algunas piezas de niño también que hemos grabado por diferentes intérpretes. El estreno de la danza ritual o la suite para cello de la Orquesta Sinfónica de Chile, la Orquesta Sinfónica de La Serena, el año 2016. Posteriormente, y bueno, y ahora la grabación de esta suite nos permite ya tener un abanico muy amplio para comenzar a teorizar con respecto a su estilo o su búsqueda musical o su composición musical, que hasta, como te indicaba anteriormente, hasta el año 2013 había un firme propósito de catalogarlo como un compositor indigenista. Por ahí algunos levantamientos relacionados con la vanguardia también, pero no teníamos un caudal de audiciones o de músicas grabadas que nos permitieran teorizar más sobre aquellos aspectos. Y bueno, con esta información que tenemos ya podemos plantear algunas cosas muy elementales, como que no solamente fue un compositor indigenista, sino que fue un compositor que abarcó una serie de otras estilos y de otras, de alguna manera, otras raíces de la composición. No solamente de aquellos elementos que fue a buscar a las comunidades indígenas, que es un rasgo bastante distintivo él y único probablemente en la época en que lo hizo, pero tenemos también a un Isamí vanguardista, tomando aspectos de la Segunda Escuela de Viena, también en una mixtura muy inédita también para la época entre los elementos que recogen las comunidades mapuches y la vanguardia, a través de una obra del año 1932, la suite sinfónica, en donde hace esa mixtura de elementos que permite de alguna manera también aventurarse en estas concepciones que él tiene con respecto a la composición musical, entre un poco esta cosa casi poética o contestataria también al mismo tiempo, de la mixtura entre este elemento tan indígena, tan que la modernidad quiere desechar, quiere sacar, quiere replegar. El repliegue del pueblo finalmente es lo que se traduce en esta entrada tan potente que tuvo la modernidad en Latinoamérica y tan desgarradora también, versus esta representación máxima de racionalismo como es la Segunda Escuela de Viena y el serialismo dodecafónico. Y en ese sentido hay una mixtura que él utiliza en este trabajo, en donde interactúan estas culturas en cierta forma, esta cultura de la civilización por una parte y por otra parte lo que podríamos entender como, o lo que se entendía en esa época como la barbarie. Y él hace una maravillosa conjunción de esos elementos y entendiendo, y por primera vez quizás considerando a la cultura mapuche como una cultura, así de simple, que no era la visión que existía en ese momento. Entonces, estas obras también nos permiten ir agregando un granito más a la comprensión musical de él, a la forma en cómo se constituye su composición, los elementos que la constituyen, que no netamente responden a cuestiones solamente musicales, como pensamos que siempre son los análisis, sino que también a elementos que se extrapolan de la composición y que se razonan de la composición y a la hermenéutica que también aparece allí en la composición. Entonces, un poco estamos por superar esa idea tan pragmática de solamente observar la partitura para comprender qué es la composición en un compositor. Nosotros pensamos derechamente que son muchos más elementos que entran en esta catalogación y que la catalogación de indigenista o vanguardista son más bien son un tanto reducidas, si bien sí son constituidas, pero un tanto reducidas para comprender la magnitud de la obra, no solamente de Isamí, sino que de todos los compositores. Creo que ahí hay hay que generar nuevos aparatos teóricos que nos permitan ampliar esa reducida visión que hemos tenido en los análisis musicales.
tomando en consideración que se trata de piezas que en general no habían sido escuchadas, salvo algunos pasajes para voz y arpa en tertulias, ¿qué significación, desafíos y experiencia ha implicado la ejecución musical y la grabación de una obra de esas características? Bueno, es una muy buena pregunta con respecto a los desafíos que implica la ejecución musical y la grabación de esta obra. Bueno, hay que entender que, en primer lugar, lejos de lo que uno pueda pensar, en muchos casos las partituras necesitan de revisiones. No porque los maestros se hayan equivocado o no porque los maestros hayan escrito bien sus obras, sino que porque en la transcripción o en la edición final siempre aparecen situaciones en la partitura que hay que dilucidar. A veces muchas de las composiciones eran escritas simplemente porque el maestro creaba la música y después la guardaba, y eso hace que no haya trabajado al 100% ciertas piezas, o que la haya dejado para después y no la haya retomado. ¿Sí? Su hijo Dionis me cuenta que muchas veces el maestro no recordaba las piezas, no se recordaba de las piezas que él mismo había hecho. Eso indica un poco que probablemente muchas de las piezas él haya trabajado y no las haya terminado por completo. Y cuando digo no terminada por completo es generar una partitura que sea factible de ser interpretada. Es muy probable que estén todas las notas, estén un par de indicaciones, pero que para ser ejecutadas necesitan una mayor cantidad de signografía que le permita a la intérprete poder tocarlas. Hay un alto porcentaje de su música está completa con indicaciones, y también hay otras en las que faltan simplemente porque o se transforman en borradores o se perdió el archivo principal o como ocurrió mucho en esa época en donde los compositores les entregaban el manuscrito original a los intérpretes y después los intérpretes, por muchas otras razones, nunca esa partitura volvía al archivo y los maestros se quedaban solamente con los borradores iniciales o con el borrador que después fue traspasado con pluma al original para que el intérprete pudiera tocar. O sea, hay una serie de hechos que no son... Bueno, que hoy en día son difíciles de entender, pero en la época era la cosa como funcionaba. No había una fotocopiadora que te permitía al maestro terminar una partitura y entregar una copia de esa partitura y él resguardar ese trabajo. No, muchas veces se entregaban los originales y se perdían los originales y quedaban los borradores. También eso hace de que en el archivo a veces aparezcan 2 veces o 3 veces, 2 veces al menos yo he visto obras con 2 copias, por ejemplo, de lo mismo. Y en el caso del Gato con Botas, sí, pues estaba terminada la pieza completa, pero faltaban algunos sectores donde no había ningún tipo de indicación. Entonces para eso se recurre a un oficio que se llama la edición crítica, en donde en este caso específico yo me pude valer de 2 fuentes documentales que son el manuscrito de orquesta y una reducción para piano, en donde el maestro lo que hace es reducir la orquesta para poder ser interpretada en el piano. Y eso, en esa reducción de piano aparecían informaciones que no aparecían en el manuscrito de orquesta, que yo, las fui trasladando. Y en otro caso, en donde ya no había información en ninguna de las 2 fuentes, yo lo que hago es extrapolar un poco la visión del maestro y tomar un par de decisiones con respecto a indicaciones como articulaciones, dinámicas, que no son tomadas así tan libremente, sino que uno las toma y las considera con respecto a la música que viene haciendo, la música que viene sonando. A eso hay que agregar que ya tengo una cierta experiencia con la música de Isamit que me permite también comprender un poco su estética o lo que él normalmente hace, a través de otros trabajos que también me ha tocado desarrollar
con respecto a su obra. Muchas de esas cosas en un principio también son observadas éticamente por los hijos, porque hay una relación muy, muy importante con respecto a los archivos y las decisiones que uno hace. No son archivos institucionales en donde probablemente hay temas de afectivo o de afectividad que no están mediados. En este caso los archivos sí, los archivos familiares. Hay una mediación afectiva en la que hay que tener cierta acción ética con respecto a lo que uno hace con las partituras, que para uno puede ser una partitura, un documento, pero para los dueños, los hijos, responden a un documento afectivo que hay de por medio. Entonces esas decisiones siempre son consultadas y son valoradas también, y ahí se llega a una construcción final de la partitura, que fue la que permite que la partitura se pueda grabar. O sea, el traspaso a digitalizarla con lo que yo hago en un software, después hacer las partituras para cada uno de los músicos, es el desafío siempre que tenemos la edición crítica. Siempre tiene ese desafío de cómo se logra finalmente estampar esa edición crítica en una cosa sonora. Ahí estuvo el desafío. ¿Qué aportan estas partituras, más allá del plano estrictamente musical, al conocimiento de un creador multifacético como Isamit? ¿Consideras que los hallazgos, exploraciones y publicaciones de los últimos años en torno al trabajo suyo abren la posibilidad de que un gran compositor como este llegue a ser efectivamente más conocido por el público? Bueno, antes de responderte esta pregunta, yo quisiera comentarte que el disco vinilo de La Suite del Gato con Botas, un vinilo muy bonito de 7 pulgadas que tiene un trabajo muy fino con respecto a la carátula y el contenido. Entendamos que no es tan común este formato de musical en términos de que se hagan este tipo de trabajos derechamente, y en ese sentido el sello Aula Records del departamento de extensión de la USACH me parece que ha hecho un acto casi desobediente al sistema económico imperante, y ha instalado desde una lógica estatal la creación de un sello que permita de alguna forma también tocar estas músicas o rescatar estas músicas que la industria musical pareciera que no tiene mucho interés en términos patrimoniales. En eso no nos queda más que aplaudir públicamente este tipo de iniciativa, en este caso de Andrés Zúñiga y su equipo, que pudo comprender un poco el sentido de lo que significa lo público. Y bueno, y Aula Record, a través del Instagram de Aula Record, ustedes pueden acceder a la compra del disco. Ahí están los valores, la forma hoy en día en tiempos de pandemia de cómo pueden acceder, cómo se puede enviar. También hay un mail al que pueden escribir, aula.records@usach.cl, aula.record con ese final @usach.cl. Nosotros los chilenos no decimos mucho la S final, pero entonces ahí pueden acceder a este trabajo que es muy lindo y que es una producción bastante limitada. Solo se sacaron, por lo que tengo entendido, 40 discos de vinilo, y hasta el día de hoy me indican que quedan algunos todavía disponibles. Bueno, con respecto a lo estrictamente musical que tú me consultas y al conocimiento del creador Isamit como tal, esta obra, bueno, permite indagar en cosas que no estaban tan presentes un poco antes de la investigación, como te comentaba anteriormente. Siempre habíamos catalogado o siempre teníamos el conocimiento cuando nosotros estudiamos en la universidad, o la formación de profesor, o la formación del intérprete, del compositor, del teórico. La clase de historia de la música chilena siempre tomó a Carlos Isamit como un compositor indigenista.
también he sabido yo de cátedra a nivel latinoamericano en que toman a Carlos Isamit como un caso único de estudio también chileno y su indigenismo. Bueno, nosotros, si bien adherimos a esta construcción más bien del sujeto Isamit y su producción musical, lo que hemos hecho en el tiempo es ir agregando y sumando una reinterpretación con respecto a su figura. Ese ha sido como la punta de flecha de la investigación en general. Y aquí, en este caso del Gato con Botas, vemos como Carlos Isamit va explorando otras sensibilidades artísticas y estrechando vínculos, por ejemplo, con las artes escénicas. Y al igual que en el Gato con Botas, por ejemplo, está la obra Suite de estilo araucano para la obra de teatro Bruja la Luna del poeta Elías Arce, o Andacollo, también de la poetisa Chela Reyes. Además, hay ahí una serie de obras que él construye para especies de ballet o divertimento coreográfico, como él también menciona en algunas obras, como Los 7 motivos poéticos, por ejemplo, en donde el subtítulo es Divertimento coreográfico, del año 45, el ballet del Pozo de Oro, del año 1941, Anchimayén, por ejemplo, denominado también Movimiento coreográfico. En fin, hay una serie de otras obras que entran en esta característica de vínculos con las artes escénicas, no solamente quedan ahí en el espacio de la música solamente. Bueno, y en eso estamos en este rato preparando una edición crítica de una nueva obra llamada El Grito de la Sangre. La estamos armando, reuniendo a través de lo que hemos encontrado en su archivo. Y este Grito de la Sangre él la denomina como una cantata ballet, que tiene muchas características especiales. En primer lugar, tiene un ballet que en ese caso específico, cuando se hizo el estreno en el Teatro Municipal, fue el Ballet Folclórico Nacional Bafona, que estaba recién partiendo. Tiene texto en mapudungún y tiene texto en español. Tiene una especie de representación de la vida de los mapuches con una serie de rituales que don Carlos exploró en su estadía con las comunidades mapuches, probablemente en la década del 30, y hace una interpretación escénica de eso. Lo otro es que esta obra tiene este concepto de cantata también bien interesante, que ya don Carlos había explorado en obras anteriores, al menos en una obra anterior, que es la que tenemos de conocimiento. Así que en este rato me encuentro trabajando en esas partituras, también una edición crítica, dejando una partitura que pueda ser ejecutada, que pueda ser interpretada por los músicos. Aquí tenemos música, tenemos canto, tenemos un coro también. Es una obra grande, es una obra que permitirá también acceder a otra visión de don Carlos Isamit también. Ya no tanto desde el mismo friso araucano, que es una obra capital del maestro, reconocida en toda Latinoamérica, y más que Latinoamérica también tenemos la idea de que se ejecutó fuera en Europa también. En este caso entramos en otro espacio musical diferente, como planteamos recién, con vinculaciones mucho más allá de la propia música. Así que estamos trabajando en eso y esperamos grabarla. Bueno, se esperaba grabar este año, pero por la situación probablemente tengamos que hacerlo al principio del próximo o ya cuando tengamos mayores seguridades, poder meternos al estudio y capturar esta maravillosa obra. Bueno, solo me queda agradecer nuevamente tu invitación, que me ha permitido mostrar, como en otras oportunidades, lo más reciente con respecto a mi investigación y lo más reciente en términos de publicaciones al respecto de este que hasta un par de años era desconocido músico, compositor chileno, que si bien tenía un renombre, que si bien aparecía en los libros de historia, no solo en Chile sino que en Latinoamérica,
poco sabíamos de su producción, poco sabíamos de su vida y poco sabíamos de la gran importancia que él ha ejercido en la institucionalidad artística de nuestro país. Así que te agradezco en nombre de la familia y obviamente de mi parte esta invitación, y quedamos a disposición de lo que necesites. Te dejo un abrazo muy grande. Gracias. Freddy Chávez, te queremos dar las gracias por esta conversación en Academia Libre. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.